Hola a todos, soy Wilson Steven Piñero Ríos, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional y Política Legislativa de la Universidad de Manizales. Actualmente me encuentro finalizando el cuarto semestre de esta maravillosa maestría. Estoy cursando el módulo denominado Taller en línea número 3 y en esta oportunidad me permito, por medio del presente video, realizar una exposición relacionada al marco teórico, los resultados y las conclusiones de mi trabajo de investigación, el cual se relaciona o se desarrolla frente a la ausencia de la deliberación política al interior de las corporaciones públicas de elección popular como vicio de procedimiento para la aprobación de proyectos normativos. Antes de entrar en materia frente al marco teórico, los resultados y las conclusiones de mi proyecto de investigación, es importante poner en contexto a la audiencia sobre el problema jurídico, la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos que he venido desarrollando, valga la redundancia, sobre mi trabajo de investigación. En primer lugar, un contexto breve del problema jurídico, y es que Colombia, como Estado social de derecho, se fundamenta en la democracia participativa y la soberanía popular materializada a través de mecanismos de participación como el voto, la iniciativa legislativa, y en este marco las ramas del poder público, llámese legislativa, ejecutiva y judicial, actúan de manera separada pero de forma armónica, siendo la rama legislativa y las corporaciones públicas territoriales las encargadas de representar la voluntad ciudadana mediante la producción normativa. Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado un déficit de deliberación en la aprobación de proyectos normativos, destacando prácticas como el pupitrazo, la votación en bloque o la suficiente ilustración como limitantes al debate público, restringiendo la participación de las minorías y hasta de la misma ciudadanía, afectando con ello los principios democráticos como la pluralidad, la publicidad y la bicameralidad. Estas falencias pueden constituir vicios sustanciales de procedimiento, comprometiendo la validez de las normas y debilitando la confianza en la institucionalidad, además de generar un traslado del debate político hacia la Corte Constitucional o la jurisdicción de lo contencioso administrativo, asumiendo estas últimas un rol cercano a una cámara adicional, la cual afecta el equilibrio de poderes y contribuye, por supuesto, a la congestión judicial. En consecuencia, la ausencia de la deliberación no solo implica la legalidad de las decisiones, sino también la legitimidad democrática, lo que hace necesario fortalecer los procesos deliberativos para garantizar un verdadero Estado democrático de derecho. Teniendo en cuenta esta contextualización, me permito exponer la pregunta de investigación, y esta es: ¿qué efectos jurídicos y democráticos genera la ausencia de una deliberación política mínima y efectiva en el trámite de proyectos normativos por parte de las corporaciones públicas de elección popular en Colombia? De esta pregunta de investigación se deriva el siguiente objetivo general, que es analizar efectos jurídicos o analizar los efectos jurídicos y democráticos que genera la ausencia de la deliberación política mínima y efectiva en el trámite de los proyectos normativos por parte de las corporaciones públicas de elección popular. Y en cuanto a los objetivos específicos, destacamos tres objetivos específicos. El primero, identificar los alcances de los fundamentos normativos y de carácter jurisprudencial exigidos para que se cumpla con la deliberación legislativa y administrativa de los proyectos normativos. El segundo objetivo es estudiar los casos concretos de proyectos normativos que se hayan aprobado sin la correspondiente deliberación efectiva y que hayan configurado vicios en el procedimiento legislativo y o administrativo. El tercer objetivo específico es evaluar las prácticas institucionales que evidencian la omisión e inobservancia de la deliberación pública sobre proyectos normativos que se tramitan al interior de las corporaciones públicas de elección popular y que afectan los principios de consecutividad, pluralidad, bicameralidad y publicidad. Teniendo en cuenta el anterior contexto, más adelante abordaremos nuevamente los objetivos específicos y el objetivo general para evacuar lo que corresponde a los resultados y a las conclusiones de nuestro trabajo de investigación. Y
o iniciaremos con nuestro marco teórico, el cual se desarrolla a partir de lo estudiado de diferentes fuentes, las posturas de diferentes tratadistas y doctrinantes. Se llevó a cabo una estructuración integral de este marco teórico orientado a consolidar una base conceptual sólida para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, implicando en primer lugar la incorporación de un fundamento epistemológico explícito, el cual se concibe la investigación como una actividad crítica, problematizadora y en permanente construcción. En segundo lugar, la organización de una estructura jerárquica y progresiva que parte de los fundamentos epistemológicos, avanza hacia la teoría de la democracia deliberativa y continúa con el análisis del procedimiento legislativo como garantía democrática y culmina con la construcción de la deliberación como una categoría central del estudio, permitiéndonos establecer un hilo conductor claro en el cual cada apartado contribuye al desarrollo de la tesis principal, que es la relacionada con la ausencia de esa deliberación política al interior de las corporaciones públicas. En tercer lugar, el marco teórico fue fortalecido mediante la transición de un enfoque no solo descriptivo, sino crítico y argumentativo, lo cual implicó no solo exponer las posturas de los autores que más adelante voy a exponer, sino también contrarrestarlas e identificar sus limitaciones. De esta manera dejó de ser una simple recopilación de antecedentes para convertirse en un espacio de diálogo crítico que justifica la pertinencia de esta investigación. Adicionalmente, se integró el análisis de derecho comparado, particularmente a partir de la experiencia francesa en materia de control de procedimiento legislativo, lo cual permitió ampliar la perspectiva del estudio y fortalecer la tesis central. Este componente comparado nos permitió evidenciar que la deliberación parlamentaria no solo tiene relevancia teórica, sino que ha sido reconocida en otros sistemas jurídicos como un elemento determinante en la validez de la ley. En contexto de lo anterior, la propuesta de considerar la ausencia de deliberación como un vicio sustancial del procedimiento legislativo no pretende imponerse como una verdad definitiva, sino abrir un espacio de discusión que contribuya a la evolución del derecho constitucional colombiano, y en tal sentido se estableció la siguiente estructura para exponer nuestro marco teórico. De una parte, la democracia deliberativa como fundamento del Estado constitucional, y de otra, los vicios de procedimiento, control constitucional y el análisis comparado. En lo que respecta a la democracia deliberativa como fundamento del Estado constitucional, destacamos autores como Jürgen Habermas, Robert Alexy, Luigi Ferrajoli. Ellos pues como autores doctrinarios que pues han tenido diversas teorías, diversos estudios que en lo particular sirvieron como insumo para referenciar dentro de nuestro proyecto de investigación. Del mismo modo, otros tratadistas como Guillermo Talora Lozano, que hizo un trabajo sobre el deber de la deliberación mínima en el procedimiento legislativo. Asimismo, hicimos referencia a otro autor denominado o llamado Alejandro Monsiváis Carrillo, quien en el año 2006 hizo un trabajo relacionado a la democracia deliberativa y teoría democrática, como una revisión del valor de la deliberación pública. También para este trabajo de investigación tomamos como referencia el desarrollado por el señor Juan Sebastián Vega Rodríguez en el año 2020, quien, siendo estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, presentó y publicó el procedimiento legislativo como una prueba de la mutación del rango y la fuerza y el valor de la ley colombiana. Siendo muy sintetizado con la información, es importante destacar por parte de Jürgen Habermas que sostuvo que la validez de las normas jurídicas depende de que éstas sean el resultado del proceso de deliberación racional en los que participen en condiciones de igualdad los distintos actores sociales y políticos. En ese sentido,
La ley no es simplemente la expresión de la voluntad de la mayoría, sino el producto de un procedimiento discursivo en el que se confrontan argumentos, se valoran razones y se construyen consensos. En cuanto a Robert Alexis, de forma complementaria, él planteó que el derecho incorpora una dimensión discursiva que exige que las decisiones jurídicas sean justificables racionalmente. Esto implica que los procesos de producción normativa deben garantizar espacios reales de deliberación en los cuales se pueden evaluar las distintas alternativas normativas a la luz de los principios constitucionales. Y Luigi Ferrajoli sostuvo que la validez del derecho en los estados constitucionales contemporáneos no depende únicamente de su producción formal, sino también del respeto de las garantías sustanciales, entre ellas la participación y la deliberación democrática. Así, la ausencia de deliberación no solo afecta la calidad de la norma, sino que compromete la legitimidad. En cuanto al estudio realizado por el señor Guillermo Talora, relacionado al deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo, publicado en el año 2013, el autor centró sus objetivos direccionados al deber de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales las leyes que no tuvieron una deliberación suficiente en el Congreso de la República, tomando como base la teoría de los fundamentos del deber de deliberar en los debates, destacando cómo éste se efectúa en el derecho comparado, la forma en que se ha desarrollado en la jurisprudencia colombiana. La referencia aquí expuesta narra de una serie de problemáticas sobre las cuales el autor justifica que el deber de la máxima autoridad en materia constitucional es declarar inexequibles las leyes que se aprueban sin la correspondiente deliberación por parte del constituyente primario, en este caso el Congreso de la República, especialmente cuando dentro del trámite legislativo se presentan vicios como la elusión del debate. Dicha ilusión del debate, lo que dice el autor es que esta se materializa cuando los miembros de las corporaciones públicas manifiestan como proposición la suficiente ilustración, la votación en bloque o el voto a pupitrazo, sí que se considere el contexto, la conveniencia y la trascendencia del artículo con las implicaciones al momento de que éste se ejecute y se haga cumplir. Es decir, él detecta este vicio de la ilusión del debate como una práctica que nuestros congresistas realizan precisamente para evitar el desarrollo del debate, el desarrollo de la deliberación frente a la aprobación de los proyectos normativos. Y con relación a nuestro trabajo de investigación, dicho artículo crítico planteado por este autor nos sirve como insumo para entender la teoría de la deliberación mínima y cómo ésta se desarrolla doctrinariamente al momento de analizar cada uno de los objetos generales y específicos y pues por supuesto robustecer nuestra justificación. Por su parte, Alejandro Monsiváis Carrillo en el año 2006 publicó un artículo denominado Democracia deliberativa y teoría democrática, una revisión del valor de la deliberación pública. Este resultó importante ya que el autor establece que la democracia deliberativa constituye efectivamente a pensar, contribuye efectivamente a pensar bajo una nueva luz de importancia que tiene el razonamiento práctico entre ciudadanos para hacer frente a diversos desafíos democráticos, entendiendo dicho propósito como el deber del constituyente originario en hacer seguimiento y control a las actuaciones políticas y los resultados de estas ejecutadas por el constituyente primario, es decir, el control ciudadano o el control que realizan los ciudadanos a las actuaciones que realiza el Congreso de la República o los miembros del Congreso de la República o de las corporaciones públicas de elección popular, lo cual implica para el tema central de nuestro trabajo de investigación que nos da a entender que así como la Corte realiza un control de constitucionalidad frente a los proyectos normativos, también nosotros como ciudadanos nos implica ese deber de observar cómo pues, estos actores
elegidos popularmente, pues actúan dentro de las corporaciones, cómo tramitan los proyectos normativos, qué es lo que aprueban, qué es lo que votan, bajo qué parámetros, bajo qué justificación. Entonces, el autor nos dice que nosotros como ciudadanos tenemos también ese deber de seguimiento y control, así como lo que hace la Corte Constitucional al momento de realizar ese control jurisdiccional sobre la aprobación de los proyectos normativos. Y en cuanto a lo que expone Juan Sebastián Vega Rodríguez en el año 2020 en su trabajo El procedimiento legislativo como una prueba de la mutación del rango, la fuerza y el valor de la ley colombiana, el autor tuvo como objeto analizar y sistematizar las etapas que conforman el procedimiento legislativo en Colombia para determinar cuáles son las exigencias procedimentales que deben cumplir los parlamentarios para expedir válidamente las leyes. Este autor utilizó el método descriptivo analítico determinando como problemática el deterioro de la imagen que tiene la población del Parlamento como institución principal de la democracia y los partidos y movimientos políticos, la escasa votación de la ciudadanía en las elecciones, la poca legitimidad que se predica de los representantes, la apatía de los habitantes en torno a la labor legislativa que se estima falta de planeación o corrupta o incapaz. Entonces este autor lo que prácticamente desarrolló fue cómo se desarrolló o cómo se desarrolla el trámite de aprobación de los proyectos normativos desde su visión, lo cual de acuerdo a lo que él expone en su obra, pues nos permite tenerla como insumo para entender cómo desde la práctica dichos proyectos normativos se aprueban y pues cuáles son los vicios que se detectan o las diferentes vicisitudes o irregularidades. Ahora bien, el segundo, aparte de nuestro marco teórico, es el desarrollado o relacionado, sobre los vicios de procedimiento, control constitucional y análisis comparado. Y pues aquí lo que hicimos fue hacer un análisis de derecho comparado, en este caso con el sistema jurídico francés, en el sentido de indicar que en Francia la deliberación está sometida a límites temporales procedimentales impuestos por la Constitución francesa de 1958. Regula los procedimientos de adopción de leyes orgánicas y ordinarias, imponiendo plazos mínimos y exámenes a los debates públicos que se realizan en cada cámara, tanto la legislativa, y habilita el uso del voto en bloque o bloqueado, la limitación del tiempo de enmiendas como instrumentos constitucionalmente válidos para agilizar las aprobaciones de los proyectos normativos que se tramitan al interior de esa cámara legislativa. El cumplimiento de estos plazos o la omisión de las etapas deliberativas constituyen un vicio de procedimiento susceptible de control de constitucionalidad, el cual en este caso lo realiza el Consejo Constitucional, quien es el encargado o es el órgano encargado de realizar ese control jurisdiccional a todas las decisiones que se toman al interior de dicha Cámara Legislativa. Para el caso de nuestro trabajo de investigación, tomamos un ejemplo para ilustrar y robustecer todo lo que tiene que ver con nuestra tesis central relacionada a la ausencia de deliberación, y es la contenida en la decisión número 2014-705 DC, que en esta prácticamente el Consejo Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones debido al uso irregular del procedimiento acelerado, una práctica que se utiliza al interior de la Cámara Legislativa, el procedimiento acelerado que impide el examen y el debate suficiente de los proyectos normativos. En este caso, el Consejo Constitucional reiteró que el respeto del trámite deliberativo es una garantía esencial del principio democrático en la medida que permite la participación efectiva de las minorías parlamentarias y la publicidad de los procesos normativos.
Por otra parte, el Consejo Constitucional en esa decisión dejó claro que la deliberación parlamentaria no era un simple trámite, sino una condición básica para que la ley sea verdaderamente democrática, tomando como referencia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la Constitución de 1958, por medio de las cuales dicho Consejo recordó que la ley no solo se expresa bajo la voluntad general cuando los parlamentarios pueden discutir, examinar y enmendar el texto de forma adecuada, determinando que la figura del procedimiento acelerado, que es pues la práctica que aquí se cuestiona, era una herramienta válida, pero usada de manera exagerada durante la aprobación de la ley, en este caso puntual la Ley de Finanzas del año 2014, destacando que el problema no fue solo la ligereza, sino también la forma en que se acumuló un gran número de artículos complejos, muchos introducidos a última hora, generando la imposibilidad para la Asamblea Nacional y el Senado francés, o bueno, las cámaras legislativas puntualmente hablando, de estudiar el proyecto con rigor necesario, con observancia estricta al trámite legislativo. Es decir, el Consejo Constitucional detectó esas prácticas como irregulares y pues prácticamente fijó unas pautas, unas posturas, una regulación más estricta para que dicha práctica fuera utilizada de una forma óptima al momento de realizar la aprobación de los proyectos normativos. Teniendo en cuenta ello, desde el ámbito del derecho comparado, las decisiones que adoptadas por el Consejo Constitucional adquieren especial relevancia para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación por los siguientes motivos. En primer lugar, hay similitudes entre los modelos jurídicos francés y colombiano. Tanto en Francia como Colombia comparten una tradición jurídica cercana al civil law, caracterizada por constituciones rígidas, mecanismos de control constitucional concentrado y especializado y una marcada jerarquía normativa, y en este contexto los criterios desarrollados por el Consejo Constitucional relacionados al vicio de procedimiento, los límites de la autonomía parlamentaria y la centralidad de la democracia deliberativa resultan plenamente aplicables al escenario institucional colombiano. Por otra parte, la deliberación como garantía esencial del principio democrático, en esta establece la jurisprudencia francesa, que ha reiterado que sin un debate real y efectivo la ley deja de ser expresión de la voluntad general. Esta concepción permite sustentar que en Colombia la falta de deliberación, ya sea por utilización acelerada de los procedimientos, la ausencia de ponencias sustantivas, las votaciones en bloque o el denominado pupitrazo, trasciende a una simple irregularidad reglamentaria y constituye un verdadero vicio constitucional de carácter sustancial, por cuanto desdibuja la institucionalidad del Estado colombiano y desvirtúa los mecanismos de intervención democrática. Ahora bien, frente al análisis del funcionamiento deliberativo de las corporaciones públicas de elección popular en Colombia, se sustenta, y de acuerdo a lo realizado con el derecho comparado con el sistema francés, podemos establecer lo siguiente. En primer lugar, las decisiones ofrecen criterios comparados consolidados sobre el carácter esencial de la deliberación en la formación de la ley, los límites de la autonomía parlamentaria y la protección del debate público como garantía constitucional. Dichos criterios son plenamente aplicables al sistema colombiano, cuya estructura institucional, principios fundacionales y procedimientos normativos comparte similitudes con el modelo francés. En segundo lugar, el contraste comparado permite visibilizar prácticas institucionales colombianas como el pupitrazo, la aprobación en bloque, la omisión de ponencias sustanciales, la insuficiencia de debates técnicos o la aplicación irregular de la suficiente ilustración, que afectan la calidad y la legitimidad de la actividad normativa y pueden constituir vicios sustanciales dentro del procedimiento legislativo. En tercer lugar, el análisis comparado de la jurisprudencia francesa nos permite evaluar críticamente la forma en que se aprueban las leyes en Colombia y justificar reformas o ajustes institucionales orientados a mejorar la transparencia, la publicidad y la calidad deliberativa.
Finalmente, el análisis comparado nos proporciona una base teórica y jurisprudencial sólida para comprender, evaluar y mejorar la función deliberativa colombiana, reforzando el valor democrático de las corporaciones públicas y la validez del procedimiento legislativo y normativo en sus distintos niveles, destacando que ambos países tienen control constitucional concentrado, pero con unas diferencias marcadas de la siguiente manera. El Conseil Constitucional del francés se enfoca históricamente en el control a priori, es decir, antes de la promulgación, y en verificar que el Parlamento no invada el dominio reglamentario del Ejecutivo. Su rol garantiza que las reglas del juego formal, incluyendo las restricciones al debate, se sigan al pie de la letra. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ejerce un control a posteriori más intenso sobre los vicios procedimentales sustanciales. El precedente sobre la ley 2381-2024, que fue citado como uno de los casos en la justificación del trabajo de investigación y también dentro del desarrollo de uno de los objetivos específicos, demuestra cómo la Corte actúa como salvaguarda del bicameralismo y la deliberación efectiva al anular actos legislativos por vaciamiento o irregularidades dentro del contenido del debate y por consiguiente dentro del trámite legislativo. Como conclusión, la comparación entre Colombia y Francia, si bien se establece dentro de las familias jurídicas, evidencia modelos democráticos con prioridades distintas. Francia optó por la racionalización del debate para garantizar la eficacia gubernamental, mientras que Colombia se ha comprometido con la intensidad del debate para garantizar la pluralidad y la participación. Siguiendo con nuestra línea de la exposición, ahora sí entramos en detalle a los resultados y a las conclusiones. Entonces, es importante indicar que el desarrollo de la presente investigación permitió identificar hallazgos relevantes no solo en el plano dogmático y constitucional, sino también en la dimensión institucional y sociopolítica del procedimiento legislativo en Colombia. En primer lugar, se logró establecer que la deliberación política no puede ser comprendida únicamente como una etapa formal dentro del procedimiento legislativo, sino como un elemento estructural y sustancial del principio democrático. A partir del análisis de la teoría de la democracia deliberativa, particularmente en la obra de Jürgen Habermas, se determinó que la legitimidad sobre las decisiones de índole normativo no deriva exclusivamente del principio mayoritario, sino de la existencia de un proceso deliberativo, real, incluyente y racional. En segundo lugar, el análisis del procedimiento legislativo colombiano y el trámite de la aprobación de proyectos normativos permitió identificar un vacío normativo y dogmático en torno al deber de deliberación. Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano reconoce principios formales como la publicidad, la consecutividad, la pluralidad y la bicameralidad que estructuran el trámite legislativo, no desarrolla de manera expresa la deliberación como una exigencia autónoma, lo cual facilita la consolidación de prácticas que debilitan el debate democrático y pueden repercutir en la validez de la norma. En tercer lugar, la investigación permitió identificar una serie de prácticas parlamentarias y de las corporaciones públicas en general que afectan de manera directa la calidad deliberativa del procedimiento legislativo, tales como el denominado pupitrazo, la votación en bloque, la utilización de figuras de la suficiente ilustración, destacando que dichas prácticas, si bien pueden encontrar sustento formal en los reglamentos internos de las corporaciones públicas, en la práctica limitan o anulan la posibilidad de un debate real, informado y contradictorio, desnaturalizando el carácter democrático del proceso legislativo. En cuarto lugar, a partir del análisis doctrinal y comparado, se evidenció que la ausencia de deliberación no puede ser reducida a una simple irregularidad formal, sino que constituye una afectación sustancial al proceso de formación de la voluntad democrática, por lo cual el estudio de experiencias comparadas, particularmente la del sistema francés,
permitió identificar cómo la exigencia de un debate parlamentario real ha sido reconocido como una condición esencial para la validez de la ley, reforzando con ello la pertinencia y la utilidad de su incorporación en el contexto colombiano. En quinto lugar, se evidenció que la falta de la deliberación al interior de las corporaciones públicas afecta el principio de separación de poderes consagrado en el inciso segundo del artículo 113 constitucional, pues este traslada el debate público político a la jurisdicción constitucional y de lo contencioso administrativo, haciendo que estas últimas, como se dijo inicialmente en esta exposición, y también de acuerdo a lo expuesto por los diferentes tratadistas, prácticamente hacen que tanto la jurisdicción constitucional como lo contencioso administrativo asuman un rol cercano a una cámara adicional, la cual reconfigura el principio de separación de poderes, pues el juez pasa de corregir fallas del legislador, desbordando su función natural, generando como consecuencia una congestión judicial y una distorsión al diseño institucional al judicializar decisiones que debieron resolverse en sede parlamentaria o sede administrativa, y como estas muchos ejemplos, por ejemplo el caso de la ley 2381 de 2024, por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones en la cual la Corte Constitucional advirtió sobre vicios de procedimiento, enfatizándose en la falta de deliberación real en el segundo debate ante la Cámara de Representantes, en la cual pues dicha Cámara en 55 minutos aprobó una proposición sustitutiva para avalar la adopción de un texto admitido por el Senado, desentendiéndose de la discusión de la ponencia contenida en una de las tantas gacetas publicadas, y pues con ello afectó el principio de bicameralismo, el cual es catalogado como pilar dentro del proceso de aprobación de los proyectos normativos. Y dentro del plano local pues citamos como ejemplos acontecimientos relacionados a declaratorias de invalidez sobre varios proyectos de acuerdo que se tramitaron al interior de la Corporación Consejo Municipal de Armenia, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío detectó serios vicios relacionados a falta de estudio en cuanto a lo financiero, en cuanto a temas de conveniencia que en su momento debieron ser detectados por los miembros de dicha corporación, pero como no lo hicieron, pues al momento de realizar ese control, esa revisión de dicho proyecto normativo, o en este caso proyecto de acuerdo, pues se detectaron esos vicios y por consiguiente declararon inválido dicho acuerdo. Finalmente, los resultados más relevantes de la investigación consistió en la construcción conceptual de la ausencia de deliberación como un vicio sustancial autónomo del procedimiento legislativo, pues este implicó reconocer que no toda irregularidad en el trámite legislativo tiene la misma particularidad y que existen vicisitudes que afectan directamente la esencia del principio democrático en la medida que impiden la formación de una voluntad colectiva legítima. En síntesis, los resultados de la investigación permiten afirmar que la deliberación política constituye un elemento central en la configuración de la validez normativa y que su ausencia no puede ser ignorada por el derecho constitucional, en tanto compromete la legitimidad misma del orden jurídico y social. Ahora, frente a las conclusiones de la investigación, en primer lugar se concluye que la deliberación política constituye una condición esencial para la validez democrática de la ley, en la medida que permite la formación de la voluntad colectiva a partir del intercambio de argumentos, la confrontación de ideas y la participación efectiva de las distintas posiciones políticas, destacando que la legitimidad de la norma no puede reducirse al cumplimiento de requisitos formales ni al simple resultado de una votación mayoritaria. En segundo lugar, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano presenta un déficit en la conceptualización y regulación del deber de deliberación.
dentro del procedimiento legislativo o de aprobación de proyectos normativos. Si bien existen principios que estructuran el trámite de las leyes, estos no logran captar plenamente la dimensión sustancial del debate político, lo cual deja un espacio de intermediación que facilita la adopción de decisiones sin una correspondiente discusión real. En tercer lugar, se concluye que ciertas prácticas como la votación, el bloque, el pupitrazo o bueno, lo que prácticamente denominamos la dilución del debate o la declaratoria también de la suficiente ilustración como irregularidad, configuran mecanismos que, aunque formalmente válidos, pueden afectar gravemente la calidad deliberativa del proceso legislativo o trámite de iniciativas normativas, las cuales evidencian una tensión entre la eficacia de la toma de decisiones y la exigencia de un debate democrático genuino. En quinto lugar, se concluye que el reconocimiento de este vicio plantea importantes retos para el control constitucional, particularmente en relación con el papel de la Corte Constitucional de Colombia. Si bien es necesario garantizar el respeto por el principio democrático, también resulta fundamental evitar que el juez constitucional sustituya al legislador o interfiera indebidamente en el ámbito de la deliberación política. La investigación permitió sostener que la ausencia de la deliberación política debe ser entendida como un vicio sustancial autónomo del procedimiento legislativo, en tanto afecta directamente la formación de la voluntad democrática y compromete la legitimidad de la ley, acuerdo u ordenanza. Finalmente, se concluye que la consolidación de una democracia deliberativa en Colombia no depende exclusivamente de reformas normativas, sino de una transformación en la cultura política y en las prácticas institucionales, teniendo en cuenta que la deliberación política no puede ser impuesta únicamente por vía jurídica, sino que requiere de compromiso de los actores políticos y de la ciudadanía, que esta última sea más participativa y crítica. Una vez finalizadas tanto los resultados como las conclusiones, es pertinente por parte de este estudiante realizar las siguientes propuestas para efectos de que nuestro trabajo de investigación pues en un futuro dado pues tenga frutos o pueda generar unos frutos o por decirlo así un insumo para hacer modificaciones o reformas a nuestras normatividades y precisamente y de acuerdo a nuestra tesis central, robustecer todo lo que tiene que ver con el debate público político, es decir, que éste se realice de forma óptima y que no se incurran en esas prácticas institucionales que también están reglamentadas dentro de nuestros reglamentos internos, valga la redundancia. En primer lugar, como propuesta, fomentar la veeduría frente a las actuaciones legislativas y administrativas e incentivar al ciudadano para que realice control y seguimiento a la conveniencia de los proyectos normativos que tramitan al interior de las corporaciones públicas de elección popular. Por supuesto, nosotros como ciudadanos tenemos el deber de estar presentes en los debates públicos y exigirles a nuestros congresistas o a nuestros miembros de las corporaciones públicas de elección popular que todo proyecto normativo que se tramite sea debatido, sea deliberado, se cuestione, se presenten posturas, se realicen estudios, se ponga sobre la mesa aspectos financieros técnicos que se deben de tener en cuenta previo a aprobar dicho proyecto normativo. En segundo lugar, proponer reformas o reestructuraciones a la Ley Quinta de 1992 y reglamentos internos de las corporaciones públicas de elección popular para robustecer el principio democrático y con ello implica un fortalecimiento a la deliberación política o en su defecto, por disposición legal, lo haga más exigible como lo hemos dicho durante el desarrollo de esta exposición. Tercero, regular las prácticas institucionales tales como el pupitrazo, la votación en bloque o la suficiente ilustración para que éstas no deslegitimen la institucionalidad de las corporaciones públicas de elección popular. Y cuarto, fortalecer
la aplicabilidad del principio de separación de poderes constitucional en el sentido de que el control constitucional y jurisdiccional no pierda su categoría y que de él no se deriven funciones o facultades de una Cámara adicional, como sucede en el caso de la Corte Constitucional o los juzgados o tribunales administrativos que prácticamente hace las veces o harían las veces de una tercera cámara para revisar las irregularidades o vicisitudes que no se tuvieron en cuenta o no revisaron tanto los congresistas al momento de aprobar un proyecto normativo como los miembros de las corporaciones públicas al momento de efectuar la aprobación de proyectos de acuerdo o de ordenanza. Hasta aquí la exposición de lo que tiene que ver con los resultados, las conclusiones y el marco teórico de mi proyecto de investigación. Muchísimas gracias.